Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, por favor. ¿Cuántos están listos? Amén. Abra su corazón, deje todo pendiente por unos momentos, toda preocupación, concéntrese en la predicación de esta noche, ¿verdad? Concéntrese en la palabra de Dios. Trate de estar usted atento, aleluya, para que pueda usted recibir, ¿verdad? No escuchar otras voces, otros pensamientos que muchas veces nos quieren perturbar para que uno no escuche, ¿verdad? El sermón, el mensaje que nos va a edificar y que nos va a ayudar. Aleluya, gloria a Dios. El libro de los Hechos es el registro del más grande avivamiento. De hecho, lo estoy leyendo, ahí voy como en el capítulo 15, capítulo 16 del libro de los Hechos. Y es tremendo el libro de los Hechos porque es el registro, ¿verdad?, del más grande avivamiento de la iglesia de Jesucristo. Un avivamiento, hermanos, que dio inicio el día del Pentecostés. El mismo día del Pentecostés, ahí inició la iglesia, ahí inició el avivamiento. Y en medio de ese avivamiento, sabemos, ¿verdad?, conforme lo registra el libro de los Hechos y también la historia de la iglesia, en medio de ese avivamiento también hubo persecuciones, hubo encarcelamientos, torturas y muerte de muchos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos cristianos murieron, pero en medio de todo eso había avivamiento. Se soltó un poderoso avivamiento, ¿verdad?, donde no se salvaban una o dos personas, o tres o cuatro, ¿verdad? Como muchas veces así sucede, ¿verdad? Nos gozamos cuando se salva un alma y decimos, con un alma que se salve, ya me doy por pagado este evento. Pero en esos tiempos no se salvaban miles por miles de almas se salvaban. Era un avivamiento histórico, poderoso eso. Y yo quiero predicar este sermón al cual he titulado Persecución, Muerte y Avivamiento. Hechos 12, vamos a leer dos escrituras del mismo capítulo. Hechos 12, del 1 al 4, y luego nos pasamos al versículo 20 al 25 en esta tarde. Hechos 12, del 1 al 4 dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que éste había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vámonos al versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Persecución, muerte y avivamiento. Quiero hablar en primer lugar persecuciones contra el pueblo de Dios en esta noche. Ahí en el versículo del 1 al 4 nos habla, ¿verdad?, de algo que está sucediendo en ese momento. Herodes dice que echa mano a algunos de la iglesia para maltratarles, gloria a Dios. Y dice el versículo 12: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Amén. En este tiempo era el rey Herodes, ¿verdad?, persiguiendo y maltratando a los cristianos. Escúcheme bien, cada época trae su rey Herodes. Cada época trae su rey Herodes. Si no es un rey Herodes, es un faraón egipcio, persiguiendo, ¿verdad?, tratando de darle muerte a todos los varones, hijos de las mujeres judías. Si no era un faraón egipcio, es un Amán en los tiempos de Esther. ¿Se acuerdan de Amán? En los tiempos de Esther, este hombre perverso, amén, levanta una carta para exterminar a todos los judíos.
Ahora, si no es un Amán, es un Nabucodonosor en los tiempos de Daniel, ¿verdad? Un Nabucodonosor o un Darío. En los tiempos de Daniel también trató de matar a los siervos de Dios, trató, ¿verdad?, de destruir a los siervos de Dios, a los hebreos que amaban a Dios. Ahora, si no es un Nabucodonosor, es un emperador, Nerón, ¿verdad? Un emperador Nerón que persiguió a los cristianos en el segundo siglo o en el siglo segundo de nuestra era. Ahora, si no es un emperador Nerón, es un papa romano que de igual manera en el tercer siglo de nuestra era, en el cuarto siglo, amén, estos personajes líderes, ¿verdad?, de ese imperio tan poderoso como era el papado romano, persiguieron a miles y miles de cristianos, y a muchos, amén, los martirizaron, los asesinaron. Entonces cada época trae alguien que va a perseguir. En este momento era Herodes. Dice que Herodes se levanta contra la iglesia para perseguir a los cristianos y para maltratarlos en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice que unos fueron asesinados. Herodes mató a espada a Jacobo, que era hermano de Juan. Acuérdense que ellos eran hijos de Zebedeo. Jesús les puso por sobrenombre hijos del trueno. Así es que aquí está Herodes matando a Jacobo. Era uno de los apóstoles más allegados a Jesús. Cuando el diablo logra matar a un hijo de Dios, pues lo más tremendo de esto es que Satanás, por decir así, le da un empujón al cielo a ese cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Le da un puchón al cielo. O sea, lo que él hace muchas veces tratando, ¿verdad?, de acabar con un hijo de Dios, quizás en un accidente, quizás, ¿verdad?, una enfermedad, lo que sea. Satanás lo que hace, lo único que hace es que le da un empujón al cielo, gloria a Dios. Pero escúcheme bien, aleluya, lo terrible es cuando lo asesina espiritualmente. O sea, cuando ese hijo de Dios se alejó de Dios y el diablo logra matarlo, logra asesinarlo, estando fuera de los caminos de Dios. Eso sí está feo. cuando dicen amén. Entonces dice que unos fueron asesinados. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 32 y 33, dice estas palabras: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. O sea, va a haber alguien que va a perseguir y que va a tratar de matar. En este momento dice que cuando estaban ahí Pedro y Juan, ¿verdad?, predicando, dice que aquellas personas que estaban escuchándolos, entre ellos había judíos, había fariseos, dice que se enfurecían y querían matarlos. Y Jesús dijo en San Juan 10:10 que Satanás solo ha venido para hurtar y matar y destruir. O sea, él levanta muchas veces amenazas. Unos fueron asesinados. Ahora dice nuestro texto que otros son encarcelados y perseguidos. En este caso, el rey Herodes dice que tomó preso al apóstol Pedro y lo encarceló, lo metió en la cárcel en esta noche. Metió en la cárcel. Muchas veces hay persecución y cárcel contra el pueblo de Dios. En esta noche tenemos que estar conscientes de esto. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, nuestro Señor habló de esto como una profecía de los últimos tiempos. En los últimos tiempos dice: muchos serán aborrecidos por causa de mi nombre. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 9 encontramos estas palabras. Mateo 24, 9, por favor. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús dice que esto va a ser una de las señales de los últimos tiempos. Una de las profecías que se van a cumplir en los últimos tiempos es esta: que habrá persecución, dice. Que habrá persecución. Muchos dicen, pues, amén, los van a entregar a tribulación, los van a matar y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, iglesia, hay persecución, hay aborrecimiento, inclusive hay muerte contra el pueblo de Dios. Pero en medio de todo eso hay avivamiento. ¿Cuántos dicen amén?
hay avivamiento, gloria al Señor, en esta noche. Pero Dios tiene que hacer algo muchas veces. Dios tiene que hacer algo, hermanos, para que su presencia y su avivamiento no se detenga. Dios tiene que actuar para que el avivamiento y el fluir de Dios continúe y no se detenga. En este caso, aleluya, el que está causando esta persecución es un hombre muy poderoso. Es el rey Herodes Agripa. Un rey, ¿verdad? Muy poderoso. Gloria al Señor. Era el rey de Judea, de toda esa región, y era un hombre, ¿verdad?, que había sido puesto por el mismo emperador de Roma. El mismo emperador lo puso ahí, y él es el que está causando todo esto. Entonces aquí es donde quiero hablar en mi segundo punto: la muerte del orgullo y la arrogancia. Dios tiene que actuar, y dice nuestro texto, Hechos 12, versículo 20 al 23, vamos a leer, dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, o sea, murió, comido de gusanos. La muerte del orgullo y la arrogancia, en segundo lugar. Esta breve historia nos da una revelación: que el rey soberbio tiene que morir. Dios, amén, tiene que hacer algo para matar el orgullo y la soberbia de aquellos que quieren detener el avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero que vemos aquí, cuando el rey se sienta en el trono, escúchame bien, el rey se sienta en su trono y blasfema contra el rey de reyes, Señor de señores. El orgullo es ese rey que tiene que ser derribado esta noche. Es ese rey que tiene que ser derribado. En este caso es Herodes. Es el rey soberbio, el rey que se levanta y aclama, y la gente grita: voz de Dios y no de hombre. Imagínense la arrogancia y la altivez de este hombre. La traducción al lenguaje actual dice, del versículo 21 y 22, dice: el día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. Este hombre, amén, está siendo alabado por la misma gente, ¿verdad?, que le seguía el rollo, como decimos. Por aquellos que eran, ¿verdad?, parte de su imperio. Que le están diciendo: oh rey, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. Escúcheme bien, aún dentro de nuestro corazón puede haber un rey llamado orgullo. Ahí puede estar sentado. Eso tiene que ser derribado. O sea, el orgullo, amén, es ese rey que muchas veces viene al corazón. Aquí estamos hablando de Herodes, pero escúcheme bien, cada ser humano, aún siendo cristianos, tenemos el potencial de tener un rey sentado en nuestro corazón llamado orgullo o arrogancia. ¿Cuántos dicen amén? Y ese rey ahí se sienta, pero hay un juicio de Dios sobre ese orgullo. Dice el versículo 23 de nuestro texto, dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aleluya. ¿Se acuerda usted de Lucifer? Ese ángel creado por Dios con gran hermosura, que se quiso creer más que Dios. Vamos a leerlo ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, por favor. Isaías 14, del 11 al 17. Dice así del 11 al 17: descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caído
caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a los presos nunca abrió la cárcel? Aquí está, amén, el juicio contra este ser celestial llamado lucero, que al final se convierte en Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Lucero, un ángel hermoso, un ángel, ¿verdad?, que había sido creado. En el libro de Ezequiel 28 dice que cuando este ángel fue creado hubo música celestial, los primores de tus tamboriles, dice, fueron preparados para el día que fuiste creado. Pero este ser celestial llamado lucero o Lucifer, él decía en su corazón: subiré al cielo a lo alto, amén, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y ahí me sentaré y seré semejante al Altísimo. Su corazón estaba lleno de orgullo y de arrogancia, y Dios tuvo que derribarlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, hay un juicio de Dios sobre el orgullo. Aleluya, en esta noche, gloria al Señor. Hermano, hermana, el orgullo y la arrogancia tienen que morir. Dios tuvo que matar a Herodes porque estaba estorbando el avivamiento, estaba estorbando el fluir de Dios. Dios va a obrar, Dios tiene que actuar, gloria al Señor, matando a Herodes. Dios tuvo que derribar al mismo Pablo de su caballo y salvarlo para que el avivamiento continuara. ¿Se acuerda de la conversión de Saulo de Tarso? Él iba a Damasco, dice, iba a Damasco, en su camino a Damasco, porque llevaba orden para arrestar a cristianos y meterlos a la cárcel. Él iba, dice, como a mediodía, cuando un resplandor más fuerte que la luz del sol, dice, lo tumbó de su caballo y cayó al suelo. En todo su orgullo, Saulo fue quebrantado y Dios hizo una obra poderosa en él, pero tuvo que tumbarlo de su orgullo, de su altivez, porque el avivamiento de Dios tiene que continuar y Dios va a traer juicio sobre el orgullo. En este caso, en nuestra historia tenemos a Herodes Agripa, un rey altivo, un rey orgulloso, ¿verdad? Finalmente, cuando este hombre sale y se presenta de toda su gente, la gente empezó a aclamarlo, la gente empezaba a alabarlo. Y en ese momento, dice, un ángel del Señor descendió y lo mató, cayó ahí, dice, y expiró, comido de gusanos. Fue comida de los gusanos inmediatamente. Tremendo los juicios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el avivamiento tiene que continuar en esta noche. Yo quiero hablar en tercer lugar: el día en que muere el orgullo, viene el avivamiento. Una de las cosas, iglesia, amén, que yo he estado mirando, ¿verdad? Que uno puede mirar al paso de los años, es eso precisamente, que el orgullo es un pecado universal. No hay quien no tenga orgullo. El orgullo es muy sutil en esta noche. La arrogancia es algo muy sutil, muy verdad, es sigiloso, es como una serpiente, verdad, que no hace ruido, solo se desliza, verdad. Una serpiente se desliza y no hace ruido. A veces se le escucha nada más la S, ¿no? Por la lengüilla que sacan. O si es un cascabel, pues se escucha el cascabel. Entonces el orgullo es algo muy sutil. Y el orgullo es uno de los pecados, ¿verdad?, que detienen el avivamiento. Cuando alguien se llena de orgullo, prácticamente le está robando la gloria a Dios, y Dios tiene que actuar. Cuando alguien se llena de orgullo, se llena de verdad de soberbia, amén, siendo un discípulo, siendo un cristiano, siendo un pastor o líder, lo que sea. Eso es algo tremendo. Eso va a destruir lo que esté a su alrededor. Y Dios va a actuar. Muchas veces Dios actúa. Entonces, el día que muere el orgullo, viene el avivamiento. Porque dice el versículo 24, o sea, después de que
Herodes murió ahí. El versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. O sea, cuando Herodes murió, cuando Dios mató a Herodes, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios se multiplicaba, crecía. O sea, el avivamiento se derramó más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Mientras al orgulloso Herodes lo están velando y sepultando, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Quizás cuando murió Herodes, yo estoy seguro que los cristianos festejaron. Hasta nosotros hubiéramos festejado. Gracias, Señor, porque acabaste con este asesino. Dios actúa, gloria a Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice: los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. A Herodes lo están velando, lo están sepultando por allá, pero los cristianos, dice, siguieron anunciando el mensaje de Dios. Iglesia, tiene que morir el orgullo y la arrogancia. Veamos otro ejemplo de esto. En Isaías capítulo 6 nos da revelación acerca de esto. Isaías 6, versículos del 1 al 3, por favor. Dice así: en el año que murió, dice, escúchame bien, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escúcheme bien, dice Isaías, en el año en que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año en que murió el rey, en el año en que muere el orgullo y la arrogancia, en ese momento dice que Isaías tuvo esa gran visión del trono de Dios, de la gloria de Dios. Esto nos da revelación, hermano. Esto nos da revelación, ¿verdad? Que el día que muere el orgullo y la arrogancia, viene el avivamiento. O sea que el avivamiento no se tiene que detener. Dios, amén, va a actuar para que su avivamiento siga. Qué tremendo es, ¿verdad? Mirar que Dios juzga, gloria al Señor, muchas veces para que su iglesia continúe adelante. La iglesia no se va a detener. Se detienen, amén, aquellos, ¿verdad?, que se llenan de orgullo y de arrogancia, pero la iglesia sigue adelante, el avivamiento sigue. Nuestro compañerismo ha sufrido algunos ataques tremendos, ¿verdad? Ha sufrido algunas rebeliones, pero nunca se ha detenido. Dios ha juzgado esas rebeliones, ha habido juicio, ¿verdad?, contra aquellos que se han rebelado, que se han dividido, que han causado división, pero el compañerismo ha seguido. Y al contrario, ha crecido más y más. La pandemia, ¿verdad?, por decir así, amén, llegó y quizás, aleluya, causó muchas cosas, pero el cristianismo, la obra de Dios, ha seguido adelante a pesar de la pandemia. O sea, nada va a detener lo que Dios ha previsto hacer en esta noche, gloria al Señor. Entonces dice Isaías que fue hasta que murió el rey Usías, hasta entonces el profeta Isaías tuvo una visión de la gloria del Señor. ¿Cuántos entienden en esta noche? Hermano, Dios se mueve en los corazones humildes y sencillos. Y si tiene que derribar a alguien, lo derriba. Si tiene que derribar el orgullo, la arrogancia, la altivez, lo va a hacer. Proverbios 16:18 dice estas palabras. Hablando Salomón, dice el versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, después del orgullo y la soberbia viene el quebrantamiento, viene la caída. O sea, nadie se va a sostener mucho allá arriba con orgullo y con altivez. No va a durar mucho, no va a sostenerse mucho. Tarde o temprano vendrá la caída. Aleluya. Vendrá, gloria al Señor, el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el avivamiento de Dios tiene que seguir en esta noche. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso nos da una lección, una enseñanza. Aleluya. Cuando Dios decide
lo va a hacer, lo hizo con Herodes. Era un momento, ¿verdad?, en donde este hombre había llegado ya hasta el tope. Orgullo, arrogancia. Y entonces Dios ahí mero lo mató, ahí mismo lo ejecutó en esta noche. Entonces esto lo traemos a lo espiritual. Queremos avivamiento, entonces el orgullo y la arrogancia tienen que morir, tienen que ser derribados. Gloria al Señor. Y una de las maneras, hermanos, es meternos, amén, en la oración, meternos, ¿verdad?, amén, cerca de Dios, en comunión con Dios. Es una de las maneras, gloria al Señor, para poder, ¿verdad?, quebrar el orgullo, la arrogancia o lo que sea. Tristemente, ¿verdad?, amén, hay muchos movimientos donde sus líderes son personas llenas de mucho ego, de mucho orgullo, de mucha arrogancia. Se puede ver eso. Y Dios no va a honrar eso. Dios no honra eso. Dios no comparte su gloria con nadie, dice la palabra de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. De Él es la gloria. Gloria al Señor. Tremendo mirar, estudiar la biografía, por ejemplo, la biografía de David. David siendo un rey poderoso, sin embargo su corazón tenía un corazón humilde, un corazón de acuerdo a Dios. A pesar de que era un rey muy poderoso, David nunca se sublevó sobre otros. No se sintió, ¿verdad?, inclusive, ¿verdad?, cuando Saúl, ¿verdad?, lo perseguía, ya había sido ungido David como rey, ya Dios lo había dicho. Sin embargo, David nunca alzó su mano para asesinar a Saúl, porque era un hombre que tenía un corazón sano, un corazón recto para Dios. Aleluya. Cuando él pecó contra Dios, él inmediatamente se humilló delante de Dios, pidió perdón, se humilló siendo el rey. Cuando vino el profeta, ¿verdad?, Natán, a confrontarlo, aquí está el profeta confrontándolo, amén. Él es el rey, él podía haberlo mandado a la horca, él lo podía haber asesinado, podía haber mandado a sus soldados que lo asesinaran o encarcelado. Sin embargo, cuando Natán le está diciendo: oh Señor mío, tú eres ese rey, tú eres ese hombre que hiciste esto. Y ahí dice la historia, dice, ¿verdad?, la Biblia, que ahí cayó, amén, David cayó de rodillas ahí, ¿verdad?, y pidió perdón a Dios. No era un hombre orgulloso ni arrogante. Entonces Dios tiene que quebrantar el orgullo y la arrogancia. Aleluya. El orgullo y la arrogancia tienen que ser derribados. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que venir delante de Dios todos los días en oración, ¿verdad?, platicar con Él, leer su palabra. Y ahí Dios, hermano, nos está hablando muchas veces. Ahí Dios está tratando con nosotros. Y qué tremendo es, ¿verdad?, aleluya, hacer a un lado el orgullo y la arrogancia que tanto luchamos muchas veces, y decir: Señor, soy uno más de tus siervos. Soy uno más de tus siervos, Señor. Tú eres el que da y el que quita. Tú eres el que levanta y el que humilla. Aleluya. Tú eres, Señor. Así es que, qué tremendo esta noche poder entender, hermanos, que Dios, su avivamiento siempre va a continuar. Cuando alguien, ¿verdad?, cuando un líder la riega, como decimos vulgarmente, Dios actúa, y Dios siempre va a tener a alguien que poner ahí en lugar del otro. O sea, Dios no se le cierran las puertas. Dios no se está comiendo las uñas diciendo: ahora cómo le voy a hacer. No, Dios tiene para que su obra continúe adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Así que en esta noche nos da una gran lección la historia de la muerte de Herodes, la persecución que causó y al final su muerte. Nos da la lección de que en medio de todo esto hay avivamiento, y Dios va a actuar para que su obra continúe y su avivamiento continúe. Y Dios lo quiere hacer en nosotros, en esta iglesia, lo quiere hacer en general, gloria al Señor, darnos avivamiento. Pero una de las cosas, hermano, que detienen el avivamiento es el orgullo, aparte de otras cosas, ¿no? Ya he predicado yo de otras cosas, pero el orgullo es algo más. El orgullo y la arrogancia es algo más que también tienen que morir. Hay que matar el orgullo y la arrogancia para que Dios nos dé avivamiento. ¿Cuántos lo creen en esta noche?
Que Dios nos ayude. Si usted lo cree en esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Ojos cerrados, rostro inclinado. Quiero hacer un llamado en esta noche. Aleluya. A tratar con el orgullo, la arrogancia, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Estaba yo también viéndola y pues vino un día. Dios me dio este sermón, ¿verdad? Que les he predicado. Amén. Porque yo dije, bueno, eso está tremendo. Lo que Herodes representa es el orgullo mismo. El orgullo es un rey que se va a querer sentar en el trono ahí y va a querer tomar el lugar de Dios. La arrogancia. Entonces, Dios actuó. Dios mató a Herodes. Dios lo mató en ese momento. Y luego dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hay persecución muchas veces, ¿verdad? Hay aborrecimiento. Son las profecías que Jesús nos dijo en Mateo 24. Pero a veces, ¿verdad? El orgullo puede estar también en el corazón de cristianos. La arrogancia, la altivez. Que Dios nos ayude, hermanos, a sacar todo eso. Que no nos ayuda en nada, que no nos trae ningún beneficio, al contrario, eso detiene la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Eso detiene la bendición del Señor. Hay gente allá afuera, yo sé, allá afuera el orgullo, el ego es algo que a todos les gusta, que les toquen el ego, que les